Bueno, caída libre o movimiento rectilíneo uniformemente variable. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variable, ¿sí? Pero por lo general nosotros estudiamos movimiento rectilíneo uniformemente variable eh, de forma horizontal, ¿sí? Con respecto al eje de las X. La caída libre, pues como es caída, cae un objeto desde eh, lo alto de algo, ¿no es cierto? De cualquier otro objeto o lo alto, pues, de cualquier otro elemento, ¿no es cierto? Puede ser, pues, un edificio, cae de lo alto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es una caída que también se denomina caída vertical, la caída libre, porque cae, si ustedes lanzan un objeto, pues, desde lo alto de una casa, lo alto de un edificio, pues se genera una caída vertical, justamente pues cae en línea vertical hacia el suelo. Entonces a eso se refiere la caída libre, es un movimiento, les repito, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en caída vertical. Si ustedes lanzan un objeto, ¿sí? Desde lo alto, por ejemplo, de un edificio, hacia abajo, hacia el suelo, pues el objeto va a caer, ¿sí? El objeto va a caer, ¿no es cierto? El objeto cae hacia el suelo, ¿no es cierto? Hacia abajo, en línea recta, es una caída vertical, ¿sí? Y esta caída vertical tiene las características de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Recordemos que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado existe la aceleración porque obviamente la velocidad va cambiando. Ustedes habrán notado si es que lanzan una piedra de lo alto de un edificio, la piedra empieza a caer suave, después más rápido, más rápido, más rápido y más rápido, ¿sí? Va aumentando su velocidad. Esta velocidad aumenta gracias a la gravedad, ¿sí? O es aumentada pues de forma uniformemente variado, ¿no es cierto? La velocidad cambia de manera uniforme o varía de manera uniforme, por eso es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿A causa de qué cambia esa velocidad? A causa de la aceleración. Y en caída libre, ¿sí? En caída libre o pues en caída vertical, la aceleración, pues, es igual a la gravedad, ¿sí? La aceleración es la gravedad. Vamos a ponerle como G. Y la gravedad equivale a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que la unidad de la gravedad es metros por segundo al cuadrado. Entonces, la gravedad equivale a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esta gravedad vamos a ponerle negativa porque la aceleración es un vector, ¿sí? La aceleración es un vector que apunta hacia abajo, la gravedad es un vector que apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Por lo tanto, la gravedad, si nosotros ponemos esto en un plano cartesiano, x, y, la gravedad apunta hacia abajo, ¿sí? Esto sería x, esto sería y. Y simplemente el signo, lo único que me indica es la dirección. Entonces, la gravedad está apuntando hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, ¿sí? Esta es la gravedad. Vamos a poner aquí como G, y esta gravedad es un vector que apunta hacia abajo y es un vector negativo, por eso es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Significa que si es menos, significa hacia dónde está apuntando. Obviamente se acelera cuando usted lanza un objeto aquí, empieza desde velocidad cero y empieza a tomar más velocidad, más velocidad, más velocidad, hasta que impacta con mucha más velocidad que cuando inició, ¿no es cierto? Cuando empezó aquí a los primeros metros. Entonces, se está acelerando el objeto, se acelera por la gravedad y impacta así con mucha más velocidad. ¿Por qué? Por la aceleración, por la gravedad. La gravedad es una aceleración que equivale a 9,8 metros por segundo al cuadrado. El signo menos no significa que está desacelerando, sino significa que la aceleración está apuntando hacia abajo, ¿ya? En este caso de caída libre, está apuntando hacia abajo. La aceleración, como es normal, pues apunta hacia el centro de la Tierra, eh, eh, esta, esta gravedad, esta aceleración. Por eso es negativo. Entonces, de plano ya tenemos la aceleración, ¿sí? Recuerden que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros calculábamos la aceleración, que es igual, pues ya habían varias fórmulas, a variación de la velocidad, sobre variación del tiempo, y también habían pues otras fórmulas adicionales para poder calcular distancias, desplazamientos, la aceleración mismo, la velocidad final, velocidad inicial, etcétera. Teníamos una velocidad inicial, una velocidad final, porque variaba la velocidad y esa variación de la velocidad era igual a la aceleración, ¿no es cierto?
causada por la aceleración, existe esta variación de la velocidad, pero varía de forma uniforme porque la aceleración es constante. En este caso, la aceleración es 9,8 metros por segundo al cuadrado, negativo que apunta hacia abajo. ¿Sí? Entonces, en caída libre ya tenemos la aceleración, no hay que calcular nada, la aceleración ya está. ¿Sí? Un objeto pues es arrojado hacia abajo y la aceleración de la gravedad ya está ahí presente todo el tiempo. ¿Sí? Necesitamos, pues tenemos también la velocidad inicial, vamos a poner aquí velocidad eh, inicial, v sub i, va a ser igual a un valor, la velocidad final, v sub f, va a ser igual a otro valor, ¿sí? Entonces, cuando se dice que el objeto se deja caer, quiere decir que no se lanza con ninguna velocidad hacia abajo. Si ustedes van a lo alto de un edificio, ¿sí? Y simplemente dejan caer, ¿sí? Extienden la mano y dejan caer sin lanzar hacia abajo, solamente dejan caer el objeto. Entonces, cuando un objeto se deja caer, significa que empieza su velocidad inicial es 0 metros por segundo, a no ser que le diga yo lancé o el objeto es lanzado con fuerza hacia abajo con una velocidad inicial de tanto, ¿sí? Pero por lo general decimos el objeto se deja caer. Supongamos que aquí el objeto se deja caer, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la velocidad inicial es 0 metros por segundo, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí que el objeto, si ese es el caso, el objeto se deja caer. O cae libremente o por ejemplo, si un automóvil, ¿no es cierto? O cualquier persona, un automóvil, pues va en ese sentido hacia la derecha con una velocidad tal. Entonces, el automóvil cuando ya pierde, ¿no es cierto? El suelo donde ya pierde el suelo donde le está sosteniendo, en ese caso, pues, el objeto empieza a caer libremente. Cae, obviamente, pues como tiene una velocidad, cae así en forma, cae así, pues, formando una curva, ¿sí? Que eso sería un movimiento en dos dimensiones, pero se deja caer. Igual empezaría desde cero. La velocidad inicial en Y sería cero, ¿sí? Y aquí en caída libre, pues, solamente vamos a tomar como referencia el eje de las Y, ya que cae verticalmente. Por lo tanto, esta es la referencia, el eje Y. El eje vertical es la referencia en caída libre, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta sería una velocidad inicial en Y. Vamos a ponerlo así, velocidad inicial en Y, porque también hay una X en movimiento en dos dimensiones. Vamos ya eh, colocando así para irnos acostumbrando también a dos dimensiones. Que luego vamos a tener una velocidad inicial en X, otra velocidad inicial en Y, etc. Velocidad inicial en Y es 0 metros por segundo, velocidad final en Y, va a tener aquí un valor, va a haber aquí un valor establecido, no va a ser cero, y aquí mucho ojo porque hay la tendencia a pensar de que como ya impacta en el suelo, se detiene pues y es cero la velocidad final. No es cero la velocidad final porque impacta con una velocidad, ¿sí? Impacta con una velocidad diferente, este símbolo significa, aquí más dicho voy a poner diferente de cero, ¿sí? La velocidad final es diferente de cero. No piensen que es cero porque impacta en el suelo. Mucho ojo con eso, por favor. ¿Sí? Impacta con una velocidad. Por eso es que el objeto se rompe, el objeto rebota, ¿sí? O si es una piedra, pues la piedra también impacta en el suelo y rebota y se va más acá y va rebotando, ¿no es cierto? O pues de plano se rompe la piedra, se hace pedazos por la velocidad con la que impacta en el suelo, por eso se rompe. Pero impacta con una velocidad diferente de cero. Y cada vez la velocidad, mientras más alto, la velocidad es mayor por la gravedad que va variando de forma uniforme esa velocidad, de manera uniforme, varía la velocidad, por eso es uniformemente variado. ¿Sí? Por la gravedad varía la velocidad, ¿sí? Y al final, pues, impacta con una velocidad mayor que en cualquier otro de los puntos, cualquier otro de los puntos, ¿sí? Entonces impacta con esa velocidad. Obviamente luego impacta, rebota, se destroza y ya queda ahí el objeto asentado, pues ya no tiene velocidad. Pero impacta con una velocidad, mucho cuidado con poner que es cero, ¿sí? Acá si se deja caer, empieza en 0 metros por segundo, va tomando velocidad el objeto por la gravedad, por la aceleración de la gravedad e impacta con una velocidad final. Eso, por favor. Eso cuando se deja caer un objeto. Y debemos tomar en cuenta eso, la distancia que vamos a nosotros a medir, ¿sí? La distancia, pues, o la altura del edificio, o la distancia, pues, de donde se deja caer
la piedra en este caso, o cualquier objeto, ¿sí? Vamos a ponerlo como distancia Y, no, ya no X, X para el movimiento horizontal, vamos a poner Y para el movimiento vertical, porque el eje de las Y es vertical. Entonces, toda esta distancia de aquí, que les estoy señalando, la distancia puede ser lo alto de un edificio, lo alto de una casa, en un balcón, ¿sí? Si se arroja la piedra, pues de un avión, lo que sea, o de cualquier altura, pues si la velocidad en Y, la velocidad inicial en Y es cero, la velocidad final en Y es una velocidad diferente de cero, acuérdense. Y asimismo, pues la distancia, ¿sí? Esta altura con la donde se lanza pues la piedra es una distancia en Y, ¿sí? ¿Estamos? Entonces esta es la distancia en Y, ¿sí? Pongamos que esta es la distancia. Voy a ponerla más abajo, ¿sí? Esta Y es la distancia, ¿sí? Es la distancia en Y. Pongámosle así para que se vea mejor. ¿Sí? Entonces, es la altura o la distancia en Y, obviamente. ¿Sí? Así como en movimiento horizontal, pues era X, aquí vamos a poner Y, es la altura desde donde se lanza la piedra. ¿Ya? Esto cuando se deja caer la piedra. Ahora bien, veamos el otro caso, si es que la piedra es lanzada desde abajo. Entonces, vamos a suponer que la piedra es lanzada desde abajo, ¿no es cierto? Desde la superficie, desde el piso. Entonces, ese caso sería el siguiente. La piedra pues está en el piso, la persona puede estar parada ahí, debemos considerar la altura de la persona, ¿sí? Pues, por ejemplo, este es el piso, ¿sí? La persona pues está aquí, ¿sí? La persona está aquí y lanza un objeto hacia arriba, ¿sí? Lanza desde aquí, desde su mano, por lo tanto este sería pues el punto inicial y lanza hacia arriba, ¿sí? Lanza hacia arriba el objeto. Cuando lanza un objeto hacia arriba, digamos que lanza pues una pelota o una piedra o cualquier cosa, lanza hacia arriba el objeto. Si el objeto es lanzado hacia arriba, va a llegar hasta un punto más alto donde se detiene. Y en milésimas, en microsegundos, vamos a ver que el objeto se detiene. ¿Sí? O sea, aquí el objeto que es la pelota o la piedra que lanzó, se detiene momentáneamente y vuelve a caer por el mismo lugar de forma vertical. ¿Sí? Obviamente se lanza hacia arriba de forma vertical, en línea recta, llega a un punto más alto y vuelve a caer de forma vertical hacia abajo nuevamente, hacia el punto de origen. Cae por el mismo lugar, la trayectoria es la misma, pero para efectos prácticos yo voy a dibujar al lado, ¿sí? Voy a dibujar más al lado, supone que voy a dibujarle más acá, ¿sí? Entonces voy a dibujar más acá y empieza a caer, ¿sí? Empieza a caer la pelota. Entonces esta misma pelota, que es la misma pelota, empieza a caer, simplemente le dibujo al lado, pero ustedes saben que cae por el mismo lugar, no cae desde el lado, ¿sí? Y cae nuevamente acá y bueno, ya impacta el suelo y lo que sea, ¿sí? Entonces, aquí desciende y acá asciende, ¿no es cierto? Acá sube la pelota, llega hasta un punto más alto y desciende. Ustedes pues habrán notado que cuando lanzan un objeto hacia arriba, ¿sí? Pues este objeto llega hasta un punto más alto y si ustedes se fijan, observan muy bien cuando ustedes lanzan un borrador, lanzan una pelota, lanzan un esfero hacia arriba, van a ver que el esfero llega hacia un punto más alto, se detiene momentáneamente y empieza a caer nuevamente. ¿Sí? Entonces, mucho ojo que aquí se detiene arriba, momentáneamente se detiene casi imperceptiblemente, pero se detiene arriba y empieza nuevamente a caer. Ojo que cae por el mismo lugar, si no yo lo estoy poniendo al lado para poder hacer el esquema nada más de los dos casos. Entonces, cuando usted lanza una pelota hacia arriba, lanza con una fuerza, lanza con una velocidad. Entonces, cuando lanza la pelota hacia arriba, ¿sí? Cuando usted lanza la pelota hacia arriba, lanza ya con una velocidad. Entonces, aquí va a tener una velocidad inicial. Velocidad inicial que está abajo en Y. ¿Sí? Vamos a sacar al lado. Velocidad inicial en Y es una velocidad diferente de cero. ¿Sí? Entonces, esta velocidad de aquí es diferente de cero.
Pongamos así. La velocidad inicial es diferente de cero. ¿Sí? Tal cual el caso anterior donde impactaba, pues era diferente de cero, ¿no es cierto? Es diferente de cero. ¿Sí? Este es el cero con una rayita en medio. Diferente de cero. La velocidad inicial, pues obviamente es diferente de cero porque usted lanza, ¿sí? Lanza hacia arriba, por lo tanto va a tener aquí una velocidad inicial en Y que es diferente de cero. Está lanzando hacia arriba con una velocidad inicial. ¿Sí? Y este es el vector, velocidad inicial. Vamos al otro lado, velocidad inicial en Y. ¿Sí? Es el único componente porque es un movimiento vertical. Entonces, es diferente de cero, tiene que lanzar con una velocidad para que vaya subiendo. ¿Sí? Como la velocidad inicial, ¿sí? La pelota toma la velocidad con la que usted lanzó y empieza a ir disminuyendo la velocidad. ¿Por qué disminuye la velocidad? O sea, desacelera, empieza a desacelerar y disminuye la velocidad hasta llegar a una velocidad, hasta llegar a cero de velocidad. En el punto más alto, la velocidad final, aquí en este punto más alto, la velocidad final es igual a cero. La velocidad final en Y es igual a cero. ¿Sí? En este punto más alto, la velocidad final en Y es igual a cero. ¿Por qué es cero? Porque el objeto es lanzado con una velocidad y por el efecto de la gravedad de la aceleración. Recuerden que la aceleración está apuntando hacia arriba y si yo lanzo un objeto está apuntando hacia abajo, perdón, la aceleración, ¿sí? La gravedad está apuntando hacia abajo y yo lanzo hacia arriba un objeto con una velocidad, está desacelerando porque la aceleración es contraria al movimiento, ¿sí? Fíjense que la aceleración es hacia abajo, siempre la aceleración, voy a ponerlo aquí bien, dibujando el esquema, la aceleración, el vector aceleración está apuntando hacia abajo. Y si la aceleración es contraria al movimiento, está desacelerando. Vamos a ponerlo así, en este caso de caída vertical. Entonces, esta es la aceleración que es igual a la gravedad, ¿sí? Y que está apuntando hacia abajo, ya que la gravedad es menos 9,8 negativo metros por segundo al cuadrado. Entonces, si el movimiento es contrario a la aceleración, desacelera. Entonces, empieza a desacelerar, a ir más lento, más lento, más lento, hasta que llega a un punto en donde la velocidad es cero. Y es justamente en el punto más alto donde la velocidad es cero, la velocidad final es cero. ¿Sí? Por eso pongo velocidad final, porque hasta ahí llega la pelota en el punto más alto, llega la pelota hasta este punto más alto y aquí la velocidad es cero. ¿Por qué cero? Porque se detiene momentáneamente la pelota, el objeto se detiene momentáneamente y no tiene movimiento, ¿sí? Y por lo tanto, si no se mueve, es cero la velocidad final, ¿sí? Entonces, anotemos aquí que en el punto más alto la velocidad es cero. Este es el punto más alto, donde la velocidad es igual a cero metros por segundo. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque se detiene momentáneamente. Ustedes hagan el experimento de lanzar un borrador, un esfero, cualquier objeto hacia arriba, en su cuarto, en su estudio, donde estén ustedes ubicados, pues lanzan hacia arriba un objeto, el objeto vean que empieza a ir con velocidad y se detiene momentáneamente en el punto más alto y luego empieza a caer, cae por el mismo lugar, ¿sí? Nuevamente, si lanzan de forma vertical, obviamente. ¿Sí? Entonces, en el punto más alto, la velocidad final va a ser cero, porque no se mueve, porque llega a un punto donde se detiene momentáneamente y ahí es cero justamente la velocidad final. En este punto empieza el objeto nuevamente a caer y cae por el mismo lugar, sino que yo lo he hecho más al lado para poder hacer el esquema. Y en el punto más alto que la velocidad es cero, empieza nuevamente a caer y toma nuevamente las mismas condiciones de acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, aquí la velocidad final es cero, pues igual podríamos tomar en cuenta como punto de referencia este punto más alto donde empezaría como una velocidad inicial cero, porque nuevamente es como si se dejara caer, e impacta acá con una velocidad final diferente de cero, ¿sí? Entonces, bueno, este caso es el mismo que ya expliqué acá. Si se deja caer y impacta con una velocidad diferente de cero. Obviamente aquí también pues hay una altura que va a representar Y, el punto más alto pues que va a ser la posición en Y. Aquí hay que tomar en cuenta si es que la altura de la mano, por ejemplo, de este individuo,
¿sí? Muchos ejercicios se considera también esta altura aquí en Y, ¿sí? Esta pequeña altura, pues, que es lanzado el objeto, esta pequeña altura de aquí, ¿sí? La altura de la mano, pues algunos ejercicios lo mencionan, otros no, simplemente se considera que empieza desde el eje Y, desde el eje X, perdón, desde cero, ¿sí? Algunos otros consideran esta altura, ¿sí? Entonces esta pequeña altura, vamos a ponerle como altura H, ¿sí? Como altura H, y esa altura, pues, hay que considerar cuando ponemos la posición del objeto, con esa altura, hasta qué punto llega, ¿no es cierto? La altura hasta donde llega el objeto si es lanzado desde abajo. Yo puedo calcular esa altura, igual esa altura pues la vamos a representar con Y, ¿sí? Esta altura desde aquí, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Esa altura pues es Y. Sí, ¿y cómo calculamos? Pues con las diferentes fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque son las mismas, porque esta caída vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Por lo tanto, son las mismas fórmulas, sino que en vez de X vamos a poner Y, ¿sí? Esta es la altura, ¿sí? O pues el desplazamiento en Y, distancia en Y. ¿Ya? Estas consideraciones hay que tomar en cuenta, ¿sí? El resto es igual. Listo, veamos ahora un ejemplo para que quede claro pues este tema y tomando en cuenta estas consideraciones que les acabo de indicar. Por ejemplo, ¿sí? Digamos que en un edificio, vamos a ejemplificar, y veamos el primer caso, ¿sí? ¿Sí? En el primer caso, por ejemplo, vamos a colocar desde un edificio, desde lo alto, ¿sí? Se deja caer una pelota, ¿sí? Pongamos desde lo alto de un edificio de 100 metros, pongamos 25 metros. Se deja caer una pelota, ¿sí? Se pregunta lo siguiente, se pregunta en qué tiempo llegará la pelota al piso, ¿sí? Y con qué velocidad. Listo, esa es la pregunta y ese es el ejemplo. Entonces, hay que siempre esquematizar, vamos a hacer un esquema del edificio, ¿no es cierto? Para colocar pues la altura del edificio que nos indica ahí que es de 25 metros. Entonces, bueno, supongamos que este es el edificio. La altura del edificio es 25 metros, desde lo alto se deja caer una pelota, ¿sí? Entonces, tenemos ya la posición inicial. Entonces, vamos a poner, nuestro eje de referencia va a ser el piso. Entonces, este eje, aquí voy a poner pues un plano que voy a poner, este es el eje X, y este de acá pues va a ser, la altura del edificio va a ser el eje Y, ¿sí? Bueno, pongamos hasta más arriba para completar que este es el eje Y, ¿sí? Este es el eje Y. ¿Sí? Pongamos así, que este es el eje de las 10. Como sea, ya, pongamos el eje Y acá. Listo. Ese es nuestro plano de referencia, entonces empezamos desde cero. Siempre tenemos que trazar un eje de referencia. Entonces empezamos en Y, como esta es una caída vertical, lo único que nos interesa es Y, ¿sí? Pero Y empieza desde acá, desde esta X, aquí es cero. Por lo tanto, yo voy a tener aquí la pelota, voy a lanzar desde lo alto del edificio. ¿Cuánto es este Y inicial? Voy a ponerle como Y inicial porque desde ahí inicia, ¿sí? Desde aquí inicia, ¿no es cierto?, la caída de la pelota. Entonces, vamos acá, Y inicial, ¿sí? Es igual a, ¿cuál es la altura del edificio? 25 metros. Este es el Y inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la altura del edificio es de 25 metros. Esta altura de aquí desde el piso
hasta lo alto del edificio es de 25 metros. ¿Sí? Esta es la altura, ¿no es cierto? La altura es 25 metros. Por lo tanto, en mi eje de referencia, como aquí empieza en Y0, hasta aquí sería 25 metros, por lo tanto el Y inicial es 25 metros. Eso depende de cómo ustedes se pongan en su eje de su plano cartesiano, su eje de referencia. En este caso, pues yo estoy poniendo que el suelo es mi eje de referencia. Ustedes también pueden poner aquí, este es mi eje de referencia, eje X es este y eje Y es este, como ustedes quieran. Por lo tanto, aquí Y inicial empieza en 0 metros, porque su eje de referencia aquí es X y aquí es Y0. Y abajo sería menos 25 metros. También pueden hacer así, pero tomen en cuenta muy bien que si pongo hacia abajo es menos 25 metros en la Y final, la posición final. Y es la posición en Y. Posición inicial en Y, posición final en Y. ¿Sí? En este caso, pues yo estoy tomando lo lógico, si es que aquí empieza, ¿sí? Más o menos viendo desde esa forma, si es que aquí empieza la pelota, aquí lanza la pelota, pues desde lo alto del edificio, aquí deja caer la pelota, pues desde ahí yo pongo que empieza mi Y inicial, ¿no es cierto? Y mi plano cartesiano, pues yo le pongo que es el suelo y acá el eje Y. ¿Sí? Aunque pueden poner de otra forma que les va a dar exactamente igual, obviamente pues colocando los valores correctamente. Y inicial es igual a 25, como dice, se deja caer una pelota, se deja caer, entonces la velocidad inicial en Y es igual a 0 metros por segundo, porque se deja caer. Nadie le está lanzando con velocidad, simplemente empieza en 0 metros por segundo y empieza a caer por el efecto de la gravedad. ¿Sí? Entonces, otro dato que tenemos acá es la aceleración, que es igual a la gravedad, y esto es igual a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tenemos ese dato. ¿Qué más tenemos? Velocidad inicial, posición inicial. Ahora esta pelota pues empieza a descender, empieza a caer e impacta en el suelo. ¿Sí? No sé, lo que se pregunta es pues en qué tiempo llega al piso e impacta en el piso, en qué tiempo llegará la pelota al piso, en qué tiempo llega acá la pelota, ¿sí? E impacta en el suelo, ¿no es cierto? Y con qué velocidad impacta, ¿no es cierto? Y el piso y con qué velocidad llega al piso. Por lo tanto, el otro punto de referencia es aquí. Aquí voy a tener un Y final, ¿sí? Y la posición Y según mi plano cartesiano, fíjense que esto es Y0, el eje de las X es Y0. Entonces llega a 0 metros, ¿sí? Si el edificio mide 25 metros, pues el suelo es 0 metros. Estoy midiendo como referencia desde el suelo, ¿sí? Ese es mi Y final. Y mi velocidad final en Y es lo que quiero calcular, es lo que me pregunta, ¿sí? La velocidad final en Y es lo que me pregunta. ¿Sí? La velocidad final en Y es lo que me pregunta. Entonces, impacta en el suelo, yo tengo un Y final, que tengo Y final que es 0 metros porque impacta en el suelo y tengo la velocidad final en Y, que es lo que voy a calcular, ¿sí? Con las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí es 0 metros y esto es lo que voy a calcular. ¿Qué más me pide? Pues en qué tiempo llegará. Me pide pues el tiempo. Obviamente pues aquí voy a tener un tiempo inicial y voy a decir que inicia el conteo en 0 segundos. ¿Sí? En 0 segundos pues lanzo la pelota y de ahí empieza a contar el tiempo en el que llega al suelo, por lo tanto al suelo voy a tener un tiempo final. ¿Sí? Tiempo final, acá cuando impacta al suelo, todos estamos tomando como referencia este punto aquí, ¿no es cierto? Y el punto acá inicial, pues este punto de referencia. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, ¿sí? Listo, entonces el tiempo final también me preguntan y es lo que voy a calcular. Listo, este es el esquema, está entendido lo que voy a hacer. Si voy a calcular el tiempo que demora la pelota desde acá arriba, que se deja caer con estos datos, con velocidad inicial 0, empezando a contar desde 0 segundos y la altura es 25 metros, hasta llegar al piso que es 0 metros, ¿sí? Y la pregunta es con qué velocidad y en qué tiempo llega al piso. Con esos datos, pues voy a usar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado.
Una de las fórmulas, pues, del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Y que yo podría usar, pues, en este caso, para calcular la velocidad final, es la siguiente, ¿sí? Entonces, recordemos un poquito que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, las fórmulas eran las siguientes. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recuerden que esta caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Decía lo siguiente, una de las fórmulas que yo podría tal vez usar aquí, ¿sí? Una de las tantas fórmulas, pues, que se puede usar, y voy a poner dos de ellas, ¿no es cierto? Que dice lo siguiente, y final, como han dicho, recuerden que el movimiento era con X, pero yo le voy a ir cambiando con Y. Voy a poner Y final es igual a Y inicial, ¿sí? Recuerden que la X es inicial, ¿no es cierto? Más, pongamos Y inicial, la velocidad más la velocidad inicial, en este caso, velocidad inicial en Y, o por lo general le ponemos así, velocidad inicial, velocidad sub cero, es velocidad inicial también, más velocidad inicial, y en este caso yo lo pongo en Y porque es caída vertical, por el tiempo transcurrido, el tiempo sí es uno solo, no tiene dimensiones el tiempo, es una magnitud escalar, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero como la aceleración es la gravedad, voy a reemplazar por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces es la misma fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje de las X, ¿no es cierto? Pero aquí, en vez de aceleración, pongo gravedad. En vez de poner más, le pongo ya menos, porque menos, bueno, pongamos más porque la fórmula es más un medio. La gravedad es negativa y ahí se va a cambiar el signo, recuerden, dejémoslo así, ¿sí? Y esta es la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente variado, cambiado en vez de X he puesto Y, aquí he puesto velocidad inicial en y en vez de la aceleración he puesto la gravedad. Y es la misma fórmula. Listo, si yo quiero sacar la velocidad final, por ejemplo, hay otra fórmula, notemos acá también. Por ejemplo, de aquí, ¿qué puedo sacar? ¿Qué tengo? De aquí puedo sacar el tiempo, por ejemplo. Sí, ya que tengo el Y inicial, tengo aquí el Y inicial, tengo la velocidad inicial también, tengo un medio, tengo la gravedad y el tiempo es lo que voy yo a despejar. ¿Sí? Y tengo obviamente el Y final, que aquí es 0 metros. Tengo todo. ¿Sí? Entonces, puedo aplicar esta fórmula. Otra fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado es que la velocidad final, en este caso, pues voy a ponerlo en Y al cuadrado, es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado, más dos veces la aceleración, que en este caso es la gravedad, multiplicado por la Y final menos Y inicial. ¿Sí? Así sería la fórmula, aunque aquí debería poner menos porque la gravedad también es negativa. Entonces ahí el signo, pues en la fórmula original, ahí es con el signo negativo. Pues si la gravedad como es negativa le va a cambiar el signo a positivo. Si menos por menos se va a hacer más. En este caso, pero bueno, no, la fórmula es con más mismo, vamos a dejarle con más. Si es velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración, y final menos y inicial, que es la distancia o la altura en este caso. Listo, vamos a trabajar con esas dos fórmulas. De aquí pues, se puede despejar muchas más otras fórmulas para calcular lo que necesitemos. Si necesitamos la velocidad inicial, si necesitamos pues, la velocidad final, si necesitamos el tiempo, ¿sí? Etcétera, posición inicial, posición final. Listo. Entonces vamos a usar las dos fórmulas. Me pide primero el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, voy a usar esta fórmula, la primera fórmula directamente, ¿sí? Entonces, listo, voy a calcular el tiempo, ¿sí? Voy a calcular ese tiempo final, o sea, el tiempo transcurrido, ¿cuál es? ¿Sí? Para ello voy a usar esta fórmula, como les decía,
de movimiento rectilíneo uniformemente variado adaptado a la caída vertical. Y voy a analizar qué es lo que tengo, ¿sí? Yo tengo la posición final que es 0 metros, ¿sí? Tengo la posición inicial que es 25 metros, ¿sí? Tengo la velocidad inicial que es 0 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Lo que me falta es el tiempo que voy a encontrar. Tengo la gravedad, ¿sí? Es una constante. Y me falta el tiempo. Entonces voy a reemplazar aquí. Perfecto, ¿sí? Lo que necesito es el tiempo y justamente esa es la variable que voy a despejar. Entonces el y final, recordemos que 0 metros es igual al y inicial, iniciamos en 25 metros, más la velocidad inicial en y, la inicial recuerden que 0 metros por segundo, esto multiplicado por el tiempo que no tengo, por t, más un medio de la gravedad, un medio, la gravedad equivale a menos 9,8 negativo metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Hago las operaciones, despejo t y tengo ya el tiempo. Entonces, 0 por el tiempo, aquí se me va a hacer 0 esto. ¿Sí? Esto es 0, yo le pongo de una vez 0. Entonces, ahora sí hagamos las operaciones, ¿sí? Trabajemos ahí con las operaciones matemáticas nada más y listo. Entonces, 0 metros eh, es igual a 25 metros. Esto se hizo 0, más por menos, fíjense que aquí lo que les dije iba a ser menos. Aquí es 9,8, perdón, no 9 sobre 8, sino es 9,8. 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, más por menos es menos, 1 por 9,8, 9,8 para 2, ¿sí? Es igual a 4,9, ¿no es cierto? 4,9 y me queda la unidad metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Listo, despejo t, esto que es menos va a pasar al otro lado como más, o sea, queda 4,9 metros por segundo al cuadrado positivo, t al cuadrado, es igual a los 25 metros que queda ahí mismo, ¿no es cierto? Despejo t, quedaría t al cuadrado, es igual a 25 metros sobre 4,9 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Metros con metros se simplifica, y este segundo al cuadrado, medios con medios, extremos con extremos, va al numerador, ¿sí? Despejando ya t, me quedaría la raíz cuadrada de más menos, t es igual a más menos la raíz cuadrada de 25 sobre 4,9 y la unidad me quedó en el numerador como segundo al cuadrado. Voy a poner así, s al cuadrado. Hago esto en una calculadora, 25 la raíz cuadrada de 25 sobre 4,9. Eso podemos hacerlo directamente en la calculadora. Entonces colocamos raíz cuadrada de 25 sobre 4,9. Me queda 2,26. ¿Sí? Me queda 2,26. ¿Sí? Entonces vamos a anotarlo. Sí, 2,26 aproximadamente. El tiempo es igual. Y vamos a tomar, como son dos valores positivo y negativo, obviamente no hay un tiempo negativo. No se puede retroceder el tiempo, ¿sí? Como la dirección negativa. Solamente tomamos el valor positivo, que es igual a 2,26 segundos. Segundo al cuadrado con raíz cuadrada, pues, o la raíz cuadrada de segundo al cuadrado, pues es segundo. ¿Sí? La raíz cuadrada de segundo al cuadrado es solamente segundo. Y queda la unidad en segundos, ¿sí? Positivo, ¿sí? No hay tiempo negativo. Entonces, 2,26 es el tiempo que se demora en caer la pelota lanzada desde lo alto del edificio de 25 metros hasta llegar al suelo. Esa es la respuesta. Finalmente, pues, también hay que calcular con qué velocidad impacta. Vamos a usar esta fórmula, ¿sí? Me pregunta, obviamente, la velocidad final en y. Entonces, vamos a calcular esa velocidad final en y. Esta ya es la respuesta, ¿no es cierto? El tiempo. Velocidad en y es lo que me pregunta, entonces vamos a usar la fórmula de velocidad final, que es la segunda que les anoté acá, ¿sí? Velocidad final en y. ¿Con qué velocidad impacta? En este caso, pues en el suelo es la velocidad final con la que impacta, ¿no es cierto?
Entonces, velocidad final en y es igual, y calculemos. Vamos más acá. Listo. ¿Qué tenemos hasta aquí? Tenemos que la velocidad final en y es lo que yo desconozco, por lo tanto voy a despejar esto. ¿Tengo la velocidad inicial? Claro que sí. ¿Tengo la gravedad? Claro que sí. ¿Tengo la y final? Y tengo la y inicial. Perfecto, tengo todo. Entonces, simplemente despejo. Velocidad final en y es igual a la raíz cuadrada, ya despejando, raíz cuadrada, ¿sí? Es igual a la raíz cuadrada de velocidad inicial en y. ¿Cuál es la velocidad inicial en y? Recuerden que es 0 metros por segundo al cuadrado. Esto es al cuadrado, ¿no es cierto? Esto elevado al cuadrado, ¿sí? Más 2 veces la gravedad, que es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esto multiplicado por el y final, que es 0 metros, menos el y inicial, que es 25 metros, ¿sí? Hago esto directamente en la calculadora y tengo ya la velocidad final. Esto sería velocidad final en y es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? 0 metros al cuadrado, 0 metros por segundo al cuadrado, pues me da 0, o sea, de descarto. Más por menos es menos, y acá fíjense que me va a dar 0 menos 25, menos por menos se va a hacer más, ¿sí? Y lo único que tengo que sacar es 2 por 9,8, en la calculadora directamente, 2 por 9,8, que es 19,6, y esto por 25, que sería 490. Entonces, la raíz cuadrada de 490, aquí también me da dos signos, más y menos, acuérdense que es una raíz. Entonces, raíz cuadrada de 490 me da igual a 22,14 redondeado. Entonces, esa es la velocidad final en y, es igual a 22,14. ¿Qué signo tomo? ¿El signo más o el signo menos? ¿Sí? Como el signo me dice la orientación y la velocidad está yéndose, la pelota está yéndose hacia abajo, pues la velocidad toma la dirección hacia donde se mueve el objeto. Como impacta hacia abajo, la velocidad final es hacia abajo. Por lo tanto, tomo el signo negativo, no el positivo. ¿Sí? Esto es menos 22,14. ¿Qué cosa? Metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo, perdón, no metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo es la velocidad final. Y listo, esa es la respuesta. Listo, hemos calculado la velocidad final y el tiempo.